Vamos a ver los fundamentos o características del derecho tributario. El derecho tributario, su principal fuente o columna, base fundamental, es la Constitución política. Tenemos los tratados internacionales, las leyes, los decretos, la jurisprudencia, las ordenanzas o acuerdos, las resoluciones, los conceptos. La Constitución política, que viene del pueblo, que elige cada cierto tiempo a unos representantes que, similar a unos senadores, se aíslan y dedican durante un ciclo de tiempo a determinar las leyes bases fundamentales de un Estado. Los tratados internacionales, que son convenios que se hacen de un país con otro. Las leyes que emite el Senado, en el caso de nuestro país. Los decretos, que son los que le dan orden o reglamentación a una ley y los genera el presidente y sus ministros. La jurisprudencia, que son a nivel ya de los tribunales judiciales, las altas cortes, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, los jueces. Las ordenanzas o acuerdos. Las ordenanzas son emitidas a nivel departamental por la Asamblea Departamental. Los acuerdos son a nivel municipal por los consejos municipales. Sabemos que a nivel nacional opera la ley y el decreto, los decretos que rige el presidente de la República. A nivel departamental las ordenanzas y a nivel municipal los acuerdos. Las resoluciones son y conceptos son emitidos por las superintendencias, los organismos de control. Hay superintendencia de subsidios, superintendencia financiera, superintendencia de notariado y registro, y así sucesivamente. Y también tenemos la DIAN, que es la administración tributaria. Ellos emiten conceptos y algunas entidades emiten resoluciones. Entonces todas esas son fuentes del derecho tributario en Colombia. El régimen tributario es fundamental en los movimientos económicos de las empresas y personas. Entonces vemos que la fijación de finalidades, objetivos, tributos, las metas y las estrategias son fundamentales en la planeación tributaria y financiera. Esto, ¿a qué viene? A que las empresas y las personas siempre se van a ver de alguna medida afectadas o se van a ver involucradas en los temas tributarios, en los temas económicos, porque siempre los impuestos van a tener alguna relación, alguna injerencia en los movimientos económicos de una organización o una persona. Entonces, al crear una empresa, al montar un negocio, al tomar una decisión, hay que siempre buscar revisar y analizar qué repercusiones, qué impuestos se van a ver involucrados, qué repercusiones, qué resultados genera eso, y buscar las medidas más adecuadas para que la empresa se vea beneficiada de la mejor manera posible, o la persona. Las proyecciones económicas deben tener en cuenta las particularidades del sistema jurídico y la forma como influyen en sus resultados. Pues una es la lógica, otra la ley, pero otra a veces bien diferente su aplicación. Entonces debemos muchas veces ver cuáles van a ser los resultados. Una cosa es a veces lo ideal y otra en realidad el resultado final de las cosas. Dentro del campo del derecho se conserva la división entre el derecho público y el privado. Dentro del público se incluyen, entre otros, el derecho constitucional y el derecho administrativo. El derecho administrativo pertenece al derecho financiero y tributario. O sea, aquí vamos viendo ya que el derecho tributario, la parte tributaria, está ligada al derecho administrativo o derecho público. El derecho financiero comprende la rama de los ingresos públicos, gastos públicos, con una integración al presupuesto orientadas al análisis de las relaciones.
El derecho tributario tiene por objeto el establecimiento y aplicación de los impuestos y el estudio de la obligación tributaria y de las accesorias. Eso vemos que a eso se rige el derecho tributario. Entonces, es el que lleva todo el manejo que tiene que ver con los tributos e impuestos, donde la obligación tributaria es pagar. La obligación tributaria sustancial o base principal, la razón de ser de los impuestos es que haya un pago para el Estado. Y las accesorias son todo lo que encierra el pago del impuesto, porque eso tiene una serie de trámites, hay que hacerlo en unos formularios, en unas fechas establecidas, hay que después de que se presentan los impuestos, cada cierto tiempo hay que estar enviando una información que se conoce como información exógena o medios magnéticos para estar mostrando en detalle de dónde salieron esos impuestos, las bases, las tarifas que se aplicaron, con quiénes se hicieron las transacciones, las compras, las ventas. Entonces esas son parte de las obligaciones accesorias. Cada que requieran información hay que responder y estar atento a atender los requerimientos que solicite la administración tributaria. El impuesto es un método de financiación del Estado, pero cumple también finalidades jurídicas, sociales y económicas, ¿sí? Entonces es el principal ingreso de un Estado, pero también tiene unas finalidades jurídicas porque es una obligación de ley contribuir con el Estado, ¿sí? Todos los ciudadanos, tiene una base normativa de leyes sociales y económicas porque de ahí es que se administra el bienestar a una sociedad, las inversiones, las atenciones que tiene que hacer el Estado para velar por sus ciudadanos. La autonomía del derecho tributario es general, sin perder de vista su integración con las demás ciencias del derecho. Todas muchas ramas, así como una disciplina o profesión, vemos que tiene relación con otras profesiones, con otras transversalidades, así mismo lo hay en el derecho tributario, porque una vez que se agotan los recursos en cuanto a normatividad tributaria, se acude al derecho civil, al derecho comercial o a la costumbre, ¿sí? Clases de derecho tributario. El derecho administrativo contiene las normas que regulan la administración pública y las relaciones entre el Estado y los particulares. Entonces, ya veníamos viendo de que la razón de ser del derecho o una normatividad es que haya obligaciones y derechos. Y para poder regir las relaciones que se llevan los ciudadanos o también con el Estado, porque el Estado entra a ser como una entidad que aunque no tiene figura física, sí tiene toda una estructura montada. Entonces tiene que haber también el Estado, tampoco puede ir en contra de sus ciudadanos a como quiera, sino que hay unas normas, unas reglas para que entre ambos se puedan llevar a cabo sus obligaciones y derechos. Derecho tributario material. Estudia las normas que establecen el tributo y los elementos del impuesto, hechos imponibles, bases, tarifas. El derecho tributario formal se dedica a la parte de procedimiento para definir y valorar el tributo. Clasificación de los ingresos públicos. Según la periodicidad, en ingresos ordinarios y extraordinarios. ¿Sí? Ingresos ordinarios, por ejemplo, son los impuestos. Los impuestos tienen una fecha, cada periodo, por ejemplo, la renta que es anual, el IVA que es bimestral o cuatrimestral o anual, el impuesto al consumo, el impuesto predial, el de los vehículos, todos tienen una periodicidad. Esos son ingresos ordinarios, o sea, los normales. Extraordinarios son los que se presentan ante una eventualidad. Por ejemplo, cuando entró a operar el gravamen financiero hace tiempo porque fue una catástrofe, un terremoto, y ya se quedó fijo. Así sucesivamente, cuando hay ciertas necesidades, se buscan los recursos, cómo encontrarlos, cómo ubicar esos recursos. Digamos que se llegara a presentar una guerra, entonces ya hay facultades especiales para determinar de dónde, cómo obtienen recursos para poderla sostener económicamente. Por la obligatoriedad, forzosos y voluntarios. ¿Sí? Forzosos, pues son los impuestos, voluntarios ya lo que a cada persona quiere contribuir. Hay muchas veces, hay opciones en las que los ciudadanos pueden aportar para ciertas contribuciones especiales que generan en los municipios, los departamentos de la nación, y eso ya es de forma voluntaria. Según el origen jurídico, provenientes del derecho privado o público. En este caso los impuestos vienen del derecho público.
La tributación es un elemento ligado al Estado, la contabilidad está ligado al servicio de la tributación del Estado y la administración de la empresa. Entonces, tenemos en cuenta que la tributación le pertenece al Estado, el Estado la necesita, está en finalidad del Estado, está amarrada a él. Y la contabilidad es la disciplina que ayuda a la administración de una organización y del Estado, porque el Estado necesita que alguien de fe certifique de que las cosas están siendo llevadas de acuerdo a las normas y leyes vigentes. Eso hace la contabilidad. La contabilidad le cuenta al Estado, a la administración, a la DIAN, cómo están las cosas en la empresa. Hay alguien que firma y certifica de que las cosas están bien, que es el representante legal, el revisor fiscal o contador, y a su vez para las empresas o personas pues tienen la base fundamental sobre la cual pueden tomar decisiones, proyectar su empresa, administrarla. La contabilidad ayuda con eso. La hermenéutica es la interpretación, sacar de las entrañas, desentrañar. O sea, esto brevemente es lo que hacen los abogados o los que interpretan las leyes. Aplican mucho la hermenéutica, porque sacar de las entrañas, entrar a lo profundo, discernir cada palabra. Muchas veces en una ley las palabras tienen una profundidad muy grande, muy amplia, y no a veces las tomamos muy a la ligera, pero si se va a profundizar, eso es lo que hacen los abogados en los litigios. Hermes es del origen de Dios, herma, lindero, límite, frontera. La hermenéutica inició en la interpretación teológica, la interpretación de la teología, de las cosas de Dios, de la Biblia. Tuvo su origen en la parte teológica, en las cosas que tenían que ver con eso. Es una disciplina de la desconfianza, porque no puedo partir de lo que dijeron, sino que tengo que entrar a profundizar y revisar para determinar qué en realidad es lo que debe ser o lo que pudo ser. El derecho es perspectiva de lo que está en el horizonte, nos dice cómo son las cosas. No dice cómo son las cosas, indica cómo deberían ser, ¿sí? No define ya, o sea, por eso es que un abogado puede entrar, muchas veces vemos que personas que en realidad pues hicieron algo mal, y un abogado basado en las leyes, eso logran que esa persona quede libre o que su pena sea rebajada. Una cosa es el ser y otra el deber ser. El deber ser se establece de acuerdo a un consenso político donde gobernantes y gobernados aceptan las normas y se respetan las minorías, ¿sí? Entonces es por eso que existen muchas veces normas, reglas de cosas que pues no nos gustan o no estamos de acuerdo, sin embargo debemos estar obligados a cumplirlas y a respetarlas. ¿Por qué? Porque en el consenso político el legislador las estableció, y como el legislador está puesto por el pueblo, pues definieron esta regla, vamos a sacar esta ley, vamos a sacar esta norma, y todos debemos atenderla o acatarla. Por eso es que todos debemos estar muy pendientes de a quienes elegimos o manifestarnos cuando sea necesario. Los jueces y altas cortes deben interpretar las leyes y administrar justicia. La hermenéutica implica distinguir entre el texto y la intención. El texto queda, la intención se evapora, ¿sí? Entonces por eso hay que muchas veces ver de que fueron un grupo de personas los que determinaron cierta ley y ya queda el texto. Entonces hay que darle vida, interpretarlo, explicarlo, analizarlo para poder determinar hacia dónde lleva, y eso es lo que hacen muchas veces en las situaciones jurídicas, cuando hay un proceso jurídico. Por eso ya a nivel jurídico en los juzgados debe entrar a participar una persona que sea abogada. Según el derecho civil, cuando un texto no es claro, se debe acudir a la intención del legislador. ¿Cuál fue la intención? Primero partimos del texto y luego vamos a buscar en ese momento cuál era la intención de quienes legislaron. Hermenéutica jurídica, literal. Viene de la escuela exegética de lo literal, busca desentrañar el significado de las palabras, estableciendo que tiene un significado natural y obvio. Interpretación correctora, corregir un propósito original, rectificar pero validar argumentativamente, reconoce un propósito de cambiar ante una situación particular, va de la mano de la equidad. Entonces, estas son algunas de las formas de interpretar, bases de interpretación que tiene la hermenéutica jurídica: interpretación literal, una interpretación correctora,
o una interpretación sistemática. El sistema tiene unas premisas que lo integran, puede estar separadas, pero están relacionadas con el sistema y estructura del Estado. Esta es una de las bases para que tengamos en cuenta de derecho tributario.